La ortopedia maxilar, desde sus orígenes, algunos decimos que en Europa en el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, aunque otros aseguran que fue en Estados Unidos, en la mente de Norman William Kingsley, cuando se desarrollan los planos de mordida. Sea de una u otra forma, es importante que hagamos un compendio organizado de qué es la ortopedia maxilar, que en esencia no es más que una respuesta clínica, una respuesta de equilibrio integral, partido desde el cráneo, desde la mandíbula como receptor de esa postura corporal, responsable de dar el equilibrio a la cabeza y por consiguiente dar el equilibrio al cuerpo. Entonces, en esa medida es importante recordar que existen unos métodos terapéuticos bimaxilares nacidos en Europa a comienzos del siglo pasado, decía. Tal es el caso del monobloc de Pierre Robin, del activador de Andresen, del Bionator, que en esencia son los mismos tres aparatos, esos que acabo de mencionar. Y después el activador abierto elástico de Clam, aunque primero está Frenkel con su regulador de función, el Function Regler, que en esencia termina con el trabajo de Windler, antes del trabajo de Clam, construyendo unos métodos bimaxilares. Pero a veces en algunas culturas asumimos que un trabajo que se venía haciendo simultáneamente por Kantorovich, Korhaus, Bosch, Schwarz, Martin Schwarz, en Austria, que ese trabajo no es un trabajo de ortopedia maxilar y que son placas activas, decimos cotidianamente, pero son placas activas que, dotadas de dispositivos funcionales, tal es el caso de los planos, de las pistas planas, por ejemplo, que instala Pedro Planas Casanovas en Barcelona por allá en los años 60. A veces creemos que esos métodos terapéuticos monomaxilares no son aparatos de ortopedia, y de pronto Pedro Planas nos muestra que son aparatos de ortopedia. Las placas activas dotadas de dispositivos funcionales terminan siendo aparatos de ortopedia que aún no asumimos como aparatos de ortopedia. De hecho, es una de las falencias grandes de nuestra formación académica, creer que solo los aparatos bimaxilares son los aparatos de ortopedia maxilar. Pienso que es importante traer en este momento de la historia, traer a la memoria unos métodos monomaxilares que hoy se convierten en los aparatos de la ortopediodoncia, de la ortopedia de este siglo, de la nueva ortopedia maxilar. Placas activas dotadas de elementos, de dispositivos piezoeléctricos, de planos piezoeléctricos, de dispositivos que van a fomentar esa dinámica causante de esas estrecheces y de esas alteraciones del desarrollo. La ortopediodoncia es la nueva ortopedia de este siglo y tenemos que estudiarla partiendo de ambos métodos, tanto de los métodos bimaxilares de la ortopedia maxilar, que de repente ya el paciente de hoy no puede con ellos porque tiene una vida social distinta a la vida del alemán de los años 50 del siglo pasado, y de repente entender que las placas activas nacidas en los años 30 en Europa, ya llevadas a dispositivos piezoeléctricos, a planos metálicos, a chapas de rozamiento, a tornillos horizontales, a arcos bumper de desarrollo, conjugan un gran concepto de la ortopedia maxilar, que es la ortopediodoncia, es decir, hacer ortopedia desde la doncia, desde el tamaño de las arcadas dentales, porque de repente con los aparatos bimaxilares hemos pretendido siempre correlacionar las arcadas, ignorando un poquito el tamaño de las arcadas dentales y la consecución de una paridad entre esas arcadas dentales, es decir, que haya concomitancia, que se correspondan la una con la otra, que la mandíbula quepa en la maxila, que haya correspondencia de ellas como entidades unívocas, que haya una correspondencia biunívoca. Ese es el principio básico de la ortopediodoncia, de la ortopedia actual, de la ortopedia de este siglo, que lo que busca básicamente es partir primero del tamaño de las arcadas dentales
para que de manera inductiva, mediante unos planos, las arcadas dentales se correlacionen en armonía. Distinto a los aparatos impositivos, a los aparatos bimaxilares que imponen abruptamente una posición forzada mediante un cambio de postura de la mandíbula, mediante una mordida constructiva, una mordida de trabajo, que a veces le queda difícil conseguir tamaño individual de cada una de las arcadas dentales para que se correlacionen mutuamente. Y por esa razón tal vez terminan no consiguiendo el resultado que esperamos desde el siglo pasado con estos métodos. La ortopedodoncia propone una cosa diferente, propone inductivamente, de manera inductiva versus el tema impositivo de forzar la posición de la mandíbula. La ortopedodoncia propone una cosa inductiva, propone trabajar sobre el tamaño de las arcadas dentales primero que todo y pensar luego en que se correlacionen ellas mutuamente mediante la paridad que vaya existiendo en las arcadas dentales. Pienso que es el momento de que reflexionemos acerca de esto, aunque en el fondo siempre lo digo, nosotros frente a los conceptos nuevos nos da mucho miedo, pero yo creo que no estamos en una era de la historia para seguir creyendo que un aparato o que unos métodos desarrollados hace un siglo pueden seguir siendo actuales ante la aparición de una tecnología de un momento histórico de la humanidad donde viene la cibernética a arroparnos por todas partes, y debemos entender que de esos aparatos tenemos que aprender, tenemos que caminar hacia unos nuevos métodos que son los métodos actuales y que son las mismas placas activas dotadas de dispositivos funcionales. De hecho, la ortopedia nace en Estados Unidos, en la mente de Norman William Kingsley, que en esencia el trabajo de Kingsley consistió en planos de mordida. Kingsley fue un sabio de las metodologías clínicas, y a base de planos, del jumping device, que es un plano anterior inclinado, a base de planos mostró cómo podría cambiarse la relación entre los maxilares. Norman William Kingsley. El trabajo de Kingsley se quedó anclado en la aparición de las placas activas y de los aparatos bimaxilares en Europa. Pero yo pienso que tenemos que volver sobre el trabajo de Kingsley, aunque algunos dicen que la ortopedia viene de Europa y que la ortodoncia viene de Estados Unidos, y a veces en esas fugas de creer que la ciencia tiene nacionalidades, que los aparatos tienen nacionalidades. La ciencia no tiene nacionalidad, la ciencia es universal. Debemos de recoger lo que hay de bueno, que los planos de Norman Kingsley, tal vez los recoge Nebel en 1902 en Inglaterra, los recoge Rolf Hodge en 1930 en su mesa acrílica, en su plano acrílico. Y lo recogen muchos en planos posteriores, después lo recoge Planas en los años 60, como aparatos monomaxilares capaces de correlacionar las arcadas mediante primordialmente el cambio de tamaño de las arcadas dentales, para que estas mismas, las arcadas dentales, se vayan correlacionando en armonía ante el acto de la masticación, tema que no pueden a veces resolver los aparatos bimaxilares, que avanzan la mandíbula, cambian el patrón funcional, pero cuando el paciente viene a hacer el acto de la masticación, terminan haciéndolo en la antigua maloclusión, en su maloclusión, y por consiguiente terminan cargando las baterías de una carga negativa que es la maloclusión misma. Los aparatos bimaxilares, pienso que es el momento de reconsiderarlos y mirar qué desarrollo podemos hacer por las placas activas nacidas en Europa también en los años 30, si es que olvidamos a Norman William Kingsley en Nueva York. Yo pienso que la ortopedia tiene que llegar al reconocimiento de esos métodos terapéuticos monomaxilares, tiene que llegar al método. Yo a veces creo que la ortopedia habla de esa sustentación explica esa sustentación neurofisiológica del método como tal, pero del método no habla mucho. De hecho,
yo asisto desde los años 70 a muchos congresos internacionales donde el conferencista lo primero que dice es que no es el aparato, que el aparato no es importante, que cualquier aparato resuelve el problema. Y eso no es cierto. De lo que medianamente conozco en la vida, de lo que medianamente sé, es de hacer aparatos, de hacer el método terapéutico. Yo soy esa persona que ha llamado a ese banal aparato que llamamos comúnmente el método terapéutico apoyado en ciencia, el método científico terapéutico. Y como tal, pienso que es el momento de darle la importancia que nunca ha tenido. Los aparatos de ortopedia maxilar tenemos que llegar a entender que son el gestor directo del resultado clínico del rotundo fracaso. No obstante, a la academia le ha tocado optar por la enseñanza de la sustentación neurofisiológica de por qué el método puede actuar, pero no se ha detenido mucho a pensar en el método, a enseñar el método. Yo camino por Latinoamérica y por Europa desde hace algunos años hablando del método terapéutico. Creo que soy el único que habla, que le da la responsabilidad, que quiere rescatar el método, que quiere rescatar ese banal aparato que hemos creído que es suficiente, que cualquiera puede hacerlo. De hecho, los aparatos los hacen protésicos dentales con formación de protésicos, una formación exorbitante, sabios, científicos incluso de la prótesis, a los que se les enseñó a hacer un ganchito de Adams y un arco vestibular, y con eso están supliendo su necesidad de ortotécnicos. Entonces el aparato lo construye un señor protésico dental que del juego de vectores y derivadas que ostenta el aparato no entiende mucho, y lo lleva a un clínico que en aparatos tampoco fue formado. Ahí aparece uno de los grandes problemas de la ortopedia maxilar, y es tal vez eso lo que ha hecho que la ortopedia maxilar en este momento atraviese uno de los momentos más difíciles que ha tenido, que está al borde de la extinción. Entonces pienso que es el momento de reflexionar y volver sobre el método. Los aparatos fueron una metódica, nacieron como una metódica, el estudio del método. El método es el camino para llegar a la meta, eso quiere decir método. Entonces la metódica clínica, en el fondo no enseña la metódica clínica, sino que enseña lo que le correspondió a la academia, la sustentación neurofisiológica de cómo se produce el crecimiento y desarrollo, cómo es que se dan estos procesos de crecimiento y cómo es que se encuentran alterados. Por esa razón, yo pienso que no trabajamos mucho en el método, y el método es fundamental. Entonces, los invito a que hagamos una reversión del conocimiento, una reflexión mejor, y pensemos en el método terapéutico como el gestor del resultado clínico, obviamente mediante su sustentación neurofisiológica. Y cabe ahora recordar lo siguiente: la ciencia pura, básica o fundamental, investiga de qué manera es que se producen esos procesos de crecimiento y desarrollo y cómo es que se encuentran alterados. La ciencia pura, también llamada básica o fundamental. Pero la academia, la odontología, la praxis clínica es fáctica, es decir, es ciencia aplicada, no es ciencia pura. El ejercicio de la odontología es ciencia aplicada, ciencia fáctica, ciencia de hacer, fáctica, del hacer. Para que vayamos a decir que el método no es importante y que el método construya lo que lo construya, está bien, y con que tenga el nombre Frenkel, Bimler, Klamm, Bionator, es suficiente para que consiga el resultado clínico. Es el método científico terapéutico, una magnitud vectorial, un multidimensional juego de vectores y derivadas que tiene que hacerse con una mesura especial, de entender ese juego de vectores. Pienso que es el momento no solo de cambiar la academia, el programa académico de los ortotécnicos, como debieran llamarse los técnicos que construyen aparatos, sino que también es el momento de cambiar, de incorporar a la formación académica de los clínicos de la ortopedia, de la odontopediatría, porque lastimosamente la ortopedia se estudia arrimada a un programa de odontopediatría o a un programa de ortodoncia,
extrañamente, aunque el programa de ortopedia, que es un programa de crecimiento y desarrollo, debería estudiarse con mayor, o sea, tendría una mayor cantidad de horas que un programa de odontopediatría solo o un programa de ortodoncia solo. Sería estudiar crecimiento y desarrollo, histología, miología, sería estudiar cómo es que los procesos de crecimiento y desarrollo se alteran y cómo es que podemos revertirlos. Pero no, se da unos pincelazos de ortopedia y se le pone al programa, además de su título, su especialista en ortopedia. Y pienso que hay ahí un problema, perdónenme, de la manera que yo hablo, de la manera que lo digo. Yo soy un apasionado de este tema y me parece que es el momento de decírselo al mundo. Nosotros no podemos seguir creyendo que porque yo entiendo cómo funcionan los aparatos o qué es lo que hacen los aparatos, el aparato funciona. El aparato es una magnitud vectorial y tengo que hacerlo funcionar, tengo que mandarlo a construir con unos cánones especiales para poder conseguir lo que yo quiero. Y tengo que aprender a manejar. Ni lo sabemos construir, yo digo diariamente que los técnicos de ortodoncia no sabemos hacer aparatos y que los clínicos de la odontología no saben manejarlos. Distinto a lo que ocurre con los brackets. Los brackets tienen toda la biofísica aplicada del mundo adentro, en su torque, en su slot, en su metalurgia, para que si se ponen de manera adecuada, toda esa parafernalia y toda esa metalurgia sea capaz de resolver el problema. Traspolando esa discusión a la ortopedia, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Será acaso que esa biofísica aplicada, elaborada en los laboratorios de Alemania, en Estados Unidos y ahora en Brasil, tiene la paridad para competir con los aparatos de ortopedia maxilar hechos por un protésico dental y manejados por un clínico sin formación en aparatos? Yo asisto por Latinoamérica, hace algunos años decía, enseñando el método. Es muy difícil conseguir personas que quieran aprender a construir el método. Y para manejar uno de estos métodos, cualquiera sea, pienso que es importante que sepamos ahora. Para construir uno de estos métodos, para manejar uno de estos métodos, yo tengo que saberlo construir. De otra manera no podré manejarlo. Si yo no domino la construcción del método, es imposible que pueda manejar. Con eso quiero cerrar esta discusión porque me parece que es interesante que reflexionemos. Me perdonan, yo sé que mi discurso es muy duro, pero pienso que es el momento de reflexionar y decirnos, hombre, ¿será que tiene razón este tipo que está llamando la atención acerca del método desde hace varios años? ¿Será que el método, si es el gestor directo del resultado clínico exitoso o del fracaso? Yo lo dejo en esa duda. Insisto, me perdona y agradezco mucho escucharme hasta este punto. Muchas gracias.